Una de las funcionalidades más comunes de una aplicación es poder gestionar a los usuarios bajo un sistema de autenticación. De tal forma, estos usuarios puedan acceder al contenido de la aplicación bajo una cuenta que consta ya sea de un nombre de usuario o email y su respectiva contraseña. Desde luego, CakePHP ya tiene pensado todo esto y nos ofrece un componente de autenticación totalmente funcional y sobre todo fácil de implementar. Podemos observar acá que me encuentro en la documentación oficial del framework y en el apartado del componente de autenticación. Esta parte de la documentación es bastante completa, así que pueden estar revisando cada una de las opciones que nos provee el framework para implementar dicho componente. Y acá quiero resaltar algo. En la parte de autenticación podemos implementarlo usando tres formas distintas. Como acá lo denomina su documentación, tenemos una forma denominada Form Authenticate, que es la que usa el framework por defecto. Y también tenemos otras dos opciones como ser la Basic Authenticate y la Digest Authenticate. Como les mencioné hace un momento, la manera más común que se utiliza y la que utiliza por defecto el framework es la de Form Authenticate, y es el que vamos a aprender a implementar en esta nueva lección. Voy a colocarme acá en mi entorno en la nube Coding y quiero mostrarles algo muy interesante. Si yo me voy al apartado de mis controladores, si recuerdan, en las anteriores lecciones estábamos trabajando con lo que es nuestro controlador de usuarios. Y si se fijan acá, cuando nosotros denominamos la clase UsersControllers, este va a extender de una clase denominada AppController. Esta clase lo podemos encontrar en un archivo en la misma raíz del directorio controller. Y si en este momento lo abrimos, podemos observar una clase AppController que a su vez se extiende de otra clase denominada Controller, que este ya forma parte del núcleo del framework. Dentro de esta clase podemos observar lo que es el método Initialize, el cual este va a trabajar como un constructor para inicializar en este caso nuestros componentes. Por defecto tenemos ya cargados los componentes RequestHandler, que nos va a servir para hacer y trabajar con peticiones Ajax, y también el componente Flash para el manejo de sesiones junto con nuestros mensajes de información. Lo que me interesa acá es que nos enfoquemos en este método Initialize, y es aquí donde nosotros vamos a implementar toda la configuración y el llamado a nuestro componente de autenticación. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el método loadComponent para cargar nuestro componente. Entonces voy a cargar mi componente out y a continuación como parámetro vamos a enviar un arreglo de opciones, el cual va a corresponder a la configuración de nuestro componente de autenticación. Inicialmente vamos a utilizar la sentencia authorize, el cual va a corresponder a la parte de autorización de usuarios. Esta parte lo vamos a ver en una próxima lección, pero es importante que lo definamos como parte de la configuración de nuestro componente. Simplemente lo que vamos a hacer es indicarle que la parte de autorización lo va a manejar nuestro controlador. Seguido de esto viene la sentencia authenticate, el cual dentro de esto nosotros vamos a manejar otro arreglo con distintas opciones. Una de ellas es definir el tipo de autenticación que va a utilizar. Como les indiqué al principio, va a ser de tipo form. Lo que hago es indicar esta parte para definir ciertas opciones y personalizarlas, como por ejemplo los campos que va a utilizar para que el usuario se autentifique. Por ejemplo, lo vamos a hacer con la sentencia fields, y dentro de un arreglo nosotros podemos colocar los campos. Por defecto el framework va a utilizar los campos username y password para autentificarlos. Pero si ustedes se fijan, dentro de nuestra definición de nuestra tabla users tenemos los campos email y password, y es por eso que acá lo vamos a definir de manera mucho más personalizada. Por eso es que en la sentencia username nosotros le vamos a indicar que vamos a utilizar el campo email, y en la sentencia password vamos a seguir utilizando el mismo campo password. Si se dan cuenta, nosotros podemos obviar este paso siempre y cuando tengamos acá un campo username, y parte de esto es la flexibilidad que nos da el componente si es que nosotros hemos tenido y seguido las distintas convenciones del framework, como por ejemplo utilizar las tablas y denominarlos de manera plural, y definir campos dentro de nuestra tabla como ser los campos username, email,
password, role y active. Entonces eso nos va a facilitar a manejar el componente. Vamos a seguir configurándolo. A continuación vamos a colocar lo que es la sentencia login action, el cual se va a referir a un controlador y a una acción en específico para que el usuario ingrese sus datos. Me refiero a una vista de login. Vamos a utilizar un controlador user y una acción que se va a llamar login, que lo vamos a crear más adelante dentro de nuestro controlador users controller. Seguido de esto vamos a utilizar una sentencia out error, el cual acá nosotros podemos colocar un mensaje personalizado si es que el usuario no colocó sus datos de manera correcta. Pueden colocar el mensaje que ustedes deseen, y acá también vamos a colocar una opción login redirect, el cual, como bien lo dice, vamos a definir un controlador y una opción cuando el usuario haya colocado sus datos de autentificación de manera correcta. Por ejemplo, acá vamos a colocar el controlador users y acá vamos a colocar una acción que se llama home, que va a ser como la bienvenida al usuario autentificado. Eso también lo vamos a crear un poco más adelante. Y finalmente tenemos la opción logout, perdón, esto va en comillas, logout redirect, el cual acá de la misma manera dentro de un arreglo vamos a ir definiendo el controlador, en este caso users, y la acción que el usuario va a dirigir cuando haya cesado su sesión. En este caso lo vamos a mandar a la misma acción login para que nos mande a la respectiva vista de login de nuestra aplicación. Y listo, con esto ya tenemos la parte de configuración de nuestro componente. Ya para finalizar con este archivo AppController es necesario que nosotros definamos un método denominado isAuthorize. Este método nos va a ser muy útil para que nosotros podamos definir la parte de autorización de usuarios. Sé bien que les dije que nosotros vamos a tomar este tema en la siguiente lección, pero es muy importante que nosotros lo definamos para que nuestro componente funcione de manera correcta. Es por eso que lo voy a definir acá, el método isAuthorize. Lo que acaba de recibir como parámetro es el usuario autentificado. Simplemente acá vamos a retornar un true para que no nos dé ningún problema. Y con esto ya tenemos finalizado la parte del App Controller y la configuración de nuestro componente. A continuación lo que vamos a hacer es dentro de nuestro controlador Users Controller crear la acción login para que el usuario pueda autentificarse desde luego. Para ello voy a crearlo acá, public function login, y dentro de esto voy a abrir un condicional, el cual vamos a verificar la petición del usuario, en este caso con el método is, y vamos a colocar la petición, que en este caso necesito que sea de tipo post. Seguido de esto, dentro de una variable user, lo que voy a hacer es utilizar el método identify, el cual va a verificar todos los datos que ha ingresado el usuario para autentificarse. Y eso lo voy a hacer acá mismo. Vamos a colocar un condicional preguntándonos si existen los datos del usuario. Y esto a la vez también va a verificar si son correctos. De ser así, entonces nosotros vamos a utilizar el método setUser. Y vamos a enviar como parámetro la variable user que hemos recuperado con los datos correctos del usuario, si es que así lo fuera. Y seguido de esto vamos a retornar con el método redirect, y dentro de este vamos a enviar como un parámetro el método redirect, perdón, acá es redirect URL, que va a corresponder a la URL donde se encuentre o donde se haya querido hacer la petición. Desde luego acá vamos a colocar un else con un método error enviando un mensaje personalizado, por ejemplo que los datos son inválidos. Podemos colocar acá, por favor intente nuevamente. Y muy importante, le vamos a mandar un key, el cual va a corresponder a lo que es nuestro componente, para que este mensaje solamente se lance cuando estemos trabajando en la parte de nuestra autenticación de usuarios.
Y eso es todo. Todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestra acción login es esto. Y como bien ya lo deben saber, si tenemos nosotros nuestra acción login, tenemos que crear nuestra vista correspondiente. Y eso lo vamos a hacer dentro de nuestro directorio template, el directorio user, y acá es donde lo vamos a crear. Acá lo voy a crear con la extensión .ctp. Y acá es donde vamos a colocar nuestra respectiva vista para que el usuario coloque sus respectivas credenciales, como en este caso son el email y su respectiva contraseña. Para ello lo que voy a usar es una vista que acá he encontrado dentro de la página bootsnip.com. Esta página es muy útil para encontrar ciertos snippets con Bootstrap de distintas temáticas. Y acá lo que he encontrado es una vista bastante sencilla para una, en este caso, funcionalidad de login. Quiero hacer una mención acá al usuario NinjaMonk, el cual hizo este pequeño snippet que nos muestra esta vista login de manera muy sencilla. Entonces lo que vamos a hacer es copiar el HTML que tenemos dentro de esta vista y lo voy a copiar en mi archivo login.ctp. Y a partir de esto vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Por ejemplo, que vamos a quitar la parte de Forgot Password y Remember Me, que no lo vamos a ver en esta ocasión. Si nos fijamos también acá en nuestro snippet que nos provee el usuario NinjaMonk, tenemos una hoja de estilos CSS, el cual también lo vamos a utilizar dentro de nuestra vista. Pero en este caso, si se dan cuenta, la única vista que va a utilizar esta hoja de estilos es nuestra vista login. Podríamos colocarlo dentro de nuestro layout, la llamada a la hoja de estilos, pero también lo podemos colocar acá, tal como se les expliqué en la anterior lección. En este caso lo vamos a hacer con el helper HTML y el método CSS. Y acá es donde vamos a llamar a una hoja de estilos que lo podemos llamar login.css. Desde luego eso lo vamos a crear en su respectivo directorio, acá en el directorio CSS. Lo vamos a denominar como login.css. Y vamos a copiar todo lo que nos provee el snippet. Esto es para que nos dé unos cuantos estilos en la parte superior e inferior de nuestros campos, como pueden ver estos colores acá, el cual lo hace ver un tanto más interesante. Y dentro de nuestra aplicación lo que podemos hacer es ir a la ruta login para ver cómo nos quedó. Y acá lo tenemos. Todo lo que hemos colocado de nuestro snippet ya lo tenemos dentro de nuestra vista. Desde luego, hasta ahora lo tenemos simplemente estático y acá vamos a empezar a trabajar con los helpers de CakePHP para implementar la funcionalidad a partir de nuestro componente. Lo primero que podemos hacer acá abajo es colocar el helper flash con el método render para que nos renderice cualquier mensaje de error de nuestro componente. Y eso lo vamos a hacer acá, denominando el helper flash y el método render. Aquí vamos a colocar el keyout para que nos coloque únicamente los mensajes de nuestro componente. Y desde luego acá, como ya lo sabrán, vamos a inicializar nuestro formulario para que el usuario coloque sus datos. Y eso lo vamos a hacer con el helper form y el método create. No tenemos que olvidar acá también cerrar nuestro respectivo formulario. Y eso lo hacemos con el método end. Y a continuación lo que vamos a hacer es reemplazar los campos email y password por los helpers de CakePHP. Para ello lo que voy a hacer acá abajo es seguir utilizando lo que es el helper form y el método input, desde luego. El primer campo va a ser el email y seguido de esto vamos a enviar un arreglo con las distintas opciones, como por ejemplo puede ser la clase que va a manejar los estilos de Bootstrap, lo puedo copiar acá. Después va a manejar un placeholder, el cual acá lo podemos colocar como correo electrónico. Y también este va a utilizar, no olvidar acá, la opción label, que lo vamos a setear como false, ya que acá no tenemos ningún label, solamente tenemos el campo de texto y el helper de CakePHP por defecto va a colocar un label. Por eso es que ahora lo vamos a setear como false. Adicionalmente podemos colocar una validación simple de HTML required. Y lo propio vamos a hacerlo para el campo del password.
puedo copiar esto y colocarlo acá abajo. Simplemente acá lo que vamos a colocar es password. Va a seguir utilizando los mismos estilos. Vamos a cambiar el placeholder por contraseña, el label en false, y vamos a mantener el campo como required. Ya no vamos a necesitar estos campos que nos ha generado el snippet. Lo vamos a eliminar. Lo que nos quedaría pendiente acá es colocar nuestro botón, de la misma manera con los helpers de CakePHP. En este caso vamos a hacerlo con el método button. Acá vamos a colocarlo como un valor acceder, y acá sus distintas opciones, como por ejemplo la clase, el cual vamos a manejar todos estos estilos del botón. Y seguido de esto, bueno, creo que no necesitamos nada más, lo vamos a borrar, y acá tenemos un botón el cual nos manda a registrarnos. Acá podemos enviarlo al formulario para crear un nuevo usuario, de tal forma los usuarios puedan registrarse en nuestra aplicación. Entonces, para ello acá vamos a seguir utilizando los helpers de CakePHP, y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el helper HTML con el método link, el cual nos va a generar un enlace. Acá podemos colocar como valor el texto registrarse. Seguido de esto, en un arreglo tenemos que colocar el controlador al cual se va a dirigir, en este caso users, y su respectiva acción. En este caso vamos a manejar con la acción add, y finalmente vamos a manejar otro arreglo con las distintas clases que corresponden a los estilos de Bootstrap que nos provee ya el snippet. Puedo copiar estos mismos de acá, voy a eliminar esto, y si ahora vamos a nuestra aplicación y lo actualizamos, podemos observar que ya tenemos todo en base a los helpers de CakePHP. El botón acceder, el botón registrarse. Acá tal vez podemos cambiar el texto que nos indique ingrese sus datos, por ejemplo. Vamos y actualizamos, y ahora sí, ya lo tenemos completo. Entonces es a partir de acá que nosotros vamos a comenzar a colocar los datos de nuestros usuarios para que se autentifique. Lo que nos faltaría acá, y si se fijan acá en el App Controller, podemos observar que tenemos un login redirect a una acción home, y es esta acción la que nos falta crear. Vamos a crearlo acá, y simplemente vamos a dirigir con el método render a su correspondiente vista, que también lo tenemos que crear dentro de nuestro directorio users. Con la extensión CTP, no olvidarnos, lo abrimos, y acá simplemente podemos colocar un texto de bienvenida. Y listo, simplemente para que nosotros podamos diferenciar de una vista home cuando nosotros utilicemos nuestro componente. Y ahora, ¿qué les parece si probamos nuestro componente? Para ayudarnos y verificar que nuestro usuario se ha autentificado de manera correcta, nosotros vamos a utilizar el depurador de Backkit de que nos provee CakePHP 3. Acá tenemos una opción Session, y en acá es donde vamos a ir verificando si el usuario se ha autentificado de manera correcta. Entonces voy a colocar mis respectivas credenciales del usuario que ya tenemos creado, y voy a colocar acceder. Y podemos observar que ya nos lleva a la vista home con el texto de bienvenido. Podemos verificar también esto, como les dije, en The Backkit, dentro de la opción Session, tenemos acá la sentencia out, user, y acá tenemos los datos de nuestro usuario autentificado. Entonces, con eso nos indica que lo estamos haciendo de manera correcta. Acá desde luego necesitamos una opción para que el usuario pueda salir de su sesión. Por ello lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro controlador Users Controller, crear una acción logout. Entonces lo vamos a crear acá. Y lo único que tenemos que hacer es utilizar un return y utilizar el método redirect, y como parámetro simplemente lo que vamos a hacer es enviar nuestro método logout, y esto automáticamente va a hacer que el usuario salga de su sesión. Para ello desde luego necesitaríamos acá un enlace. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestro menú,
que si recuerdan lo tenemos dentro del Element Menú, que lo hemos creado en anteriores lecciones. Y acá abajo lo que podemos hacer es crear, por ejemplo acá, otra etiqueta UL, el cual va a tener una clase, podemos colocar un nav, navbar, -nav y navbar, -right, para que se nos acomode al lado derecho. Acá abrir otra etiqueta LI, y dentro de esto podemos utilizar un helper de CakePHP. Acá no tenemos que olvidar, es abrir las etiquetas de PHP. De acá vamos a utilizar el helper HTML y el método link. Podemos colocar un texto que diga salir y le vamos a colocar su respectiva ruta. Por ejemplo, a un controlador, acá es controller. Vamos a seguir manejando sobre nuestro controlador users y a la acción logout que acabamos de crear. Correcto. Entonces, ¿qué les parece si ahora sí actualizamos? Y tendría que aparecernos nuestro enlace. Lo vemos acá. Podemos observar que nos manda a la acción logout. Desde luego, esta acción no va a necesitar vista porque simplemente nos va a redirigir a la página login y nos va a cesar la sesión de nuestro usuario de manera correcta. Le vamos a dar a clic. Podemos observar que nos manda a la acción, a la vista login. Y si nos fijamos nuevamente con DebugKit en la opción Session, podemos observar que la sentencia out ya está vacía. Eso quiere decir que nosotros hemos cesado la sesión de manera correcta. Si acá, por ejemplo, coloco una contraseña incorrecta, el componente nos va a validar y nos va a mandar el mensaje datos son inválidos, tal como nosotros lo hemos configurado. Si queremos, podemos probar cualquiera de los usuarios que hemos creado con nuestros seeders, por ejemplo este de acá, y vamos a colocar la contraseña en común que hemos puesto para generar nuestros seeders, que es secret. Ingresamos y podemos observar que nos manda nuevamente a nuestra vista home con la bienvenida. Verificamos en sesión y tenemos nuestro nuevo usuario autentificado correctamente. Podemos salir de acá y sale sin ningún problema. Entonces, bueno, acá nos faltaría definir qué usuarios, por ejemplo, acá en los roles tenemos los usuarios de tipo admin y tipo user. Podemos ir definiendo qué usuarios pueden acceder a distintas vistas de nuestra aplicación, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima lección donde avancemos la parte de autorización de usuarios. Si se fijan acá, igual una vez que salimos de la sesión seguimos teniendo nuestro enlace para salir, lo cual no debería ya mostrarse. De la misma manera seguimos teniendo el enlace para acceder a nuestras listas de usuarios y nuestro formulario para crear usuarios, que si se fijan acá, si quiero acceder a cualquiera de ellos no nos los permite, y eso es porque por defecto el componente está protegiendo estas rutas. Entonces para ello necesitamos la parte de autorización de usuarios, que lo vamos a ver en la siguiente lección. Por lo pronto ustedes ya pueden manejar la parte de componente de autentificación sin ningún problema. Como lo pueden ver acá, si se fijan, he colocado los datos y me va a mandar a la vista donde he hecho la última petición, en este caso el formulario para crear un nuevo usuario. Bien, espero que les haya sido muy útil esta lección y no olviden siempre practicar y documentarse en la parte de autenticación de la documentación de CakePHP y vayan viendo todas las distintas opciones que nos provee. Los espero en la siguiente lección donde vamos a avanzar la parte de autorización de usuarios. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo para que así mi trabajo llegue a muchas personas. Puedes también visitar mi blog para encontrar mucho más contenido y añadirte en mis redes sociales siguiéndome en Twitter y dándole like a la página en Facebook.